Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es Denitza López Telles y el día de hoy vamos a hablar del tipo penal de violación. Es el estudio dogmático de este tipo penal. Recuerden que un tipo es aquella conducta que el legislador ha denominado como ilícita y que se encuentra en un código penal o bien como en otras leyes especiales, ¿no? Como la Ley General de Salud, este no sé, el Código Fiscal de la Federación, tenemos delitos no solamente en los códigos penales, sino en otras leyes. Entonces vamos a hablar del tipo penal de violación. Este tipo penal de violación lo encontramos en el artículo 179 del Código Penal del Estado de Hidalgo. Ustedes en sus legislaciones seguramente tendrán uno muy parecido. Comete el delito de violación quien por medio de la violencia física o moral realice cópula con persona de cualquier sexo. Quiero decirles que aquí podemos identificar a simple vista varias cuestiones. Primero, hay violencia física o moral. Este es un medio comisivo que nos está diciendo el tipo penal que tiene que haber violencia física o moral y tiene que realizar cópula, ¿no? Cópula es un elemento normativo porque la propia ley nos define qué se entiende por la palabra cópula y con persona de cualquier sexo. Esto quiere decir que puede ser tanto hombre con hombre, mujer con mujer, etcétera, ¿no? O persona de la diversidad sexual también. El Código Penal del Estado de Hidalgo nos habla de este tipo penal en el título quinto, delitos contra la vida y el normal desarrollo psicosexual y de los derechos reproductivos. El capítulo primero es delito de violación. Recuerden que nuestro Código Penal es un libro y en el libro segundo tenemos el catálogo de los tipos penales, ¿no? Que sí, obviamente nosotros sabemos que si se acredita que es una conducta típica, antijurídica y culpable, ya estaríamos hablando no de un tipo penal, sino de un delito, ¿verdad? Bueno, el sujeto activo, ¿quién puede ser? El artículo 181 nos habla en varias fracciones quién puede ser el sujeto activo. Primero puede ser cualquier persona. ¿Quién es el sujeto activo? Es la persona que comete el ilícito penal. El sujeto activo, bueno, ya conforme ustedes lo saben, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, nos dice que puede ser, que tiene otros nombres como el imputado, el acusado y el sentenciado. ¿No? Según la Ley Nacional de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, nos establece que ya no es, que ya está en desuso la palabra delincuente. Entonces hay que mirar hacia el pasado viendo que esta palabra estigmatiza. Entonces, yo creo que ahí hace falta una reforma en materia de la teoría de la pena, ¿no? Adaptándolas o modernizarla, ¿no? A los nuevos términos, palabras que nos habla la Ley Nacional de Ejecución de Penas. Y bueno, nos dice que el sujeto activo puede ser un cónyuge, un concubino o que tenga una relación de hecho, es decir, una relación de hecho a lo mejor que vives con él, etcétera, pero todavía no eres ni cónyuge ni concubino, con alguno de los ascendientes consanguíneos del pasivo, en línea recta hasta el primer grado. Aparte de que es un agravante de la violación entre parientes, pues también nos especifica, nos da una calidad específica, que el sujeto activo sea ascendiente, descendiente, concubino, cónyuge o tengan una relación de hecho. También, pues, si fuera cometido por la persona que tuviese el ofendido bajo su custodia, guarda, educación, por ejemplo, un maestro, una maestra, etcétera, ¿no? Estos casos sí son muy alarmantes por lo regular. Cuando el Código Penal nos habla de sujetos con calidad específica, nos está grabando el tipo penal, por lo regular. El 181 fracción cuarta nos dice que se tenga con el sujeto pasivo alguna relación de confianza y pues se aproveche y pues obtenga la cópula, ¿verdad? El sujeto activo también fuere cometido por un servidor público o ministro de culto religioso. Seguramente ustedes en las noticias han visto estos casos de los ministros de culto religioso y pues lo contempla el Código Penal como un posible sujeto activo. Y también que sea el personal del transporte público, que el activo del delito tenga una relación laboral, docente, doméstica, que implique una relación de su subordinación o superioridad. Entonces, puede ser cualquier persona, pero el Código Penal aparte nos habla de estas calidades específicas. También el sujeto pasivo, lo mismo, que sea
menor de 15 años o persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o la posibilidad de resistirlo. ¿Por qué menor de 15 años? Porque recordemos que si de 15 a 18 años se obtiene la cópula, no quiere decir que no pueden ser violados, pero en muchos casos, si se da mediante seducción o engaño, da lugar a otro tipo penal que se llama estupro, que también hay mucha tela de qué hablar en ese tipo penal de estupro. Y bueno, en el 181 fracción segundo nos dice que el pasivo del delito sea ascendiente o descendiente consanguíneo, es lo mismo. Tanto el sujeto activo puede ser un ascendiente, descendiente consanguíneo, en línea recta, hermano, adoptante, adoptado, cónyuge, concubino, una relación de autor. Ahí también puede ser el pasivo, ¿estamos de acuerdo? Así como puede ser activo, puede ser el pasivo. El pasivo es la persona que resiente el daño, ya sea de manera directa o la afectación al bien jurídico tutelado y se divide en víctima y ofendido, y no es lo mismo víctima y ofendido. Artículo 181, fracción tercera, fuera cometido por la persona que tuviese el ofendido bajo su custodia, guarda o educación. Entonces, también ahí el pasivo, pues obviamente no es la persona que lo tuviere bajo su guardia, sino que es una persona que está sujeta a esa guarda o protección, ¿no? Y bueno, también aquí tenemos de estos sujetos pasivos, pero mencionándolos a contrario sensu, que el pasivo tenga una relación de confianza, que fue cometido por el pasivo está bajo la guarda o protección y que sea ahora no, que sea pasajero del transporte público, ¿no? Esto nada más es cuestión de interpretación. Y bueno, aquí también no habíamos cometido que tenga una relación laboral, etcétera. Tenemos el objeto jurídico, que es el bien jurídico tutelado. Los delitos, este es un delito contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual de los derechos reproductivos. Su objeto material es la persona física sobre quien recae el daño, en este caso la víctima de la violación. Atenuantes no tiene atenuantes, pero ya vamos a ver que sí tiene agravantes. Aquí están las agravantes, lo que habíamos comentado que pueden ser los sujetos activos o pasivos, ¿no? Persona menor de 15 años de edad o persona que no entienda el hecho este hecho de manera violenta. ¿Por qué? O sea, es decir, que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o la posibilidad de resistirlo. Muchas veces en el código encontramos estas definiciones, que sea menor de edad, que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, es decir, a lo mejor no puede comprender que lo que le están haciendo es incorrecto o la capacidad de resistirlo. A lo mejor es una persona imposibilitada físicamente para defenderse, ¿no? A lo mejor una persona en silla de ruedas. Entonces, en esos tres casos estamos hablando de tres personas que pueden ser diferentes incluso, o pueden caer dos de estas eh, calidades en una sola persona, ¿no? Se aumentará una mitad de la punibilidad cuando concurra alguna de las agravantes siguientes. Si la punibilidad es de 7 a 20 años, estamos hablando la punibilidad es el rango que establece la ley entre un mínimo y un máximo, por ejemplo, de 7 a 20 años. Se aumentará una mitad, se va a aumentar 3,5 aquí y acá se va, pues 10, ¿no? Entonces se va a aumentar la punibilidad cuando el hecho se realice con la autoría o participación de dos o más individuos. Esto es a lo que se habla violación tumultuaria y aquí el tipo penal podría ser plurisubjetivo. El pasivo del delito sea ascendiente o descendiente, consanguíneo, en línea recta. Ya habíamos hablado que tanto el activo como el pasivo pues tienen que tener esta calidad específica y se va a aumentar la mitad de la punibilidad. Fuere cometido por la persona que tuviese el ofendido bajo su guarda o custodia, educación. Bajo cualquier otro tipo de relación, el agente lo cometa aprovechándose de la confianza en él depositada, fuera cometido por un servidor público, ministro de culto religioso. El sujeto activo suministra previamente al pasivo estupefacientes, psicotrópicos o sustancias que produzcan efectos similares, es decir, que ya no tenga la posibilidad de resistir el hecho delictuoso, ¿no? Si a alguna persona le pusieron algún medicamento, alguna sustancia para que se vea imposibilitada, pues también estamos hablando de un agravante. Cuando se comete en un vehículo de transporte público de pasajeros, también es un agravante. Recordemos que se aumenta la mitad de la punibilidad o un transporte escolar.
El activo del delito tenga una relación laboral, docente o doméstica que implique subordinación o superioridad, y el activo del delito sea cónyuge. Antes hablamos de historia ya, de que decían que se tenía que consumar el matrimonio, que era un derecho de la pareja, pero no, realmente las personas que son cónyuge o concubino, tienen una relación de derechos, este, con alguno de estas personas también, obviamente estamos incurriendo en un agravante que establece el tipo penal. La punibilidad les decía que es de 7 a 20 años y de 70 a 200 veces el valor de la UMA. La UMA es la unidad de medida y actualización vigente en el estado de Hidalgo, que más bien en todo el país, y está cada año se va a ir actualizando. La UMA es una medida que se utiliza para el pago de derechos y obligaciones. Y como la multa es una obligación que recae en el sujeto pasivo, entonces, pues se va a ir conforme a la UMA, que la UMA es más baja que el salario mínimo, pero quiero comentarles también que, eh, que esta unidad de medida pues trajo, la verdad, muchos beneficios, y que la multa sobre todo es para el Estado, no es para la víctima y el ofendido. Para la víctima y ofendido estaríamos hablando de la reparación de daños y perjuicios, ¿no? Bueno, también nos dice que se aplicará la misma punibilidad, ajá, el 180, no, aquí hay algo bien importante, hablamos de un delito de la violación equiparada. Se aplicará la misma punibilidad al que con uso de la violencia físico-moral introduzca por vía anal o vaginal cualquier objeto, instrumento o elemento distinto al miembro viril. Es decir, no nada más nos va a estar hablando de la cópula, que es la introducción del miembro viril vía analovaginal, sino aquí se habla de un instrumento distinto. Entonces, también es la misma punibilidad, ¿no? Artículo 180 se aplicará también la misma punibilidad para que las personas que les digo que no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho o posibilidad para resistirlo, y también se aumentará una mitad cuando concurra alguna de las agravantes que mencionamos en el 181. Vamos a hablar de la clasificación del tipo penal, ausencia de conducta, las excluyentes del delito, perdón. Ausencia de conducta. Ustedes saben que son cuatro, por ejemplo, que están en el Código Civil, en el artículo 25 del Código Penal del Estado de Hidalgo, en el artículo 15 del Código Penal Federal. Ausencia de conducta, es decir, porque cuando por vis mayor, vis absoluta, sonambulismo, sueño profundo, actos reflejos, pues no, alguien no va a hacer esa conducta, ¿verdad? Falta alguno de los elementos del tipo penal, que son objetivos, normativos y subjetivos. Los objetivos son 8, que es conducta, bien jurídico, sujeto activo, pasivo, bien jurídico tutelado, resultado formal o material, nexo de atribuibilidad, medios comisivos, circunstancias de modo, tiempo, lugar. Si falta alguno, ya no hablamos del encuadramiento de la conducta al tipo penal. Hay muchas conductas en el mundo, correr, dormir, pero eso no le importan al derecho penal. Al derecho penal le importan las conductas que están tipificadas en la ley como delitos. Entonces, si falta alguno, pues ya no hablaríamos de que nuestra conducta es atípica, pero causas de atipicidad, como bien lo dice el título. Consentimiento del titular del bien jurídico, pues no aplica. Error de tipo, o sea, que te hayas equivocado o alguna cuestión así en alguno de los elementos del tipo penal, pues no lo creo, pero bueno. Ya cuando hablamos de ejemplos muy casi imposibles, la doctrina no los da, pero pues realmente son como doctrinarios, ¿no? Causas de justificación, consentimiento presunto, pues no, tú no te vas a imaginar que esa persona quiere, o pensabas que asumías, ¿no? Que te iba a dar el consentimiento. Legítima defensa, pues obviamente que no procede. Estado de necesidad justificante tampoco. Cumplimiento de un deber o ejercicio de un derecho tampoco. Ya vimos que eso ya pasó a la historia, que era el ejercicio de un derecho de los cónyuges y que pues ahora lo consideramos violatorio de los derechos humanos. Quiero comentarles que también cuando una persona está en estado de ebriedad,
cuando te dice no, es no, ¿eh? Y si no estarías como tu conducta estaría, o cuando alguien presiona para obtener ese consentimiento, estaríamos hablando de la probable comisión del delito de violación. Entonces, causas de inculpabilidad, error de prohibición, ¿no? Estado de necesidad disculpante tampoco, cuando los bienes son de la misma naturaleza y repeles un peligro real, actual, inminente. Inimputabilidad de acción libre en su causa, dice que no aplica, pero yo creo, ¿no? Aquí como dato que no va a estar en la diapositiva, que sí, cuando un menor de edad participa en una violación o es autor o puede ser partícipe, ¿no? En una violación sí puede ser, sí puede aplicar la inimputabilidad, pero eso no quiere decir que no se le castigue, sino se emitirá una glosa del expediente a lo que se llama al Sistema Integral de Justicia por Adolescentes. Y recordemos que hay grupos etarios 12, 14, 14, 16, 16 a 18. Y si comete este tipo penales de los catalogados en esa ley, como aquellos que incluso la medida máxima y por excepción se usa, que es la medida de internamiento de 5 años en el grupo etario tercero de 16 a 18 años, entonces tome nota porque esto no lo van a ver en la diapositiva. Inexigibilidad de otra conducta tampoco aplica, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver los elementos ahora sí, la clasificación del tipo penal, perdón, por la conducta es de acción, es decir, se requieren ciertos movimientos corporales para poder realizar esta conducta. Por la intención es doloso, eminentemente doloso, es decir, tienes los elementos del dolo, el elemento cognitivo y el elemento volitivo, es decir, conoces que en la esfera de lo profano que eso está mal, y aún así tus movimientos corporales, van dirigidos, ¿no? A esa conducta. Por el daño es de daño o lesión, es decir, daña el bien jurídico tutelado, que es el normal desarrollo psicosexual. Por su estructura es simple y complejo. ¿Por qué puse simple? Simple, por ejemplo, una violación, ¿no? Pero complejo es sobre todo cuando hay un ascendiente, descendiente involucrado, se rompen más estructuras sociales como la familia, como la violencia, entre familia, ¿no? Y pues aparte de del normal desarrollo psicosexual. Por su perseguibilidad es un tipo penal que es de oficio y por el número de sujetos es unisubjetivo, pero recordemos que en una fracción nos dice que cuando participen dos o más sujetos, y les comenté que era una violación tumultuaria, por el número de actos es unisubsistente, va hasta la introducción, la cópula para que se dé el delito de violación o la introducción de algún instrumento, vía anal o vía vaginal. Normal, pero la violación simple es vía oral, vaginal y anal, y la violación por un instrumento puede ser nada más vía anal o vaginal. Por su composición, es normal, tiene elementos objetivos, tiene elementos subjetivos y tiene elementos normativos. Entonces vamos a decir que es anormal. Así que también otra característica del video, vamos a decir que es anormal. ¿Por qué anormal? Porque tiene elementos tanto objetivos, normativos y subjetivos. ¿Cuáles son los subjetivos? Dolo o culpa. Entonces este tipo penal es eminentemente doloso. ¿Cuándo son los elementos normativos? La palabra cópula. La ley nos dice qué se entiende por cópula. Por el objeto material aquí hay que hacer un paréntesis, aquí es el bien jurídico tutelado, el normal desarrollo sexual, pero el objeto material, otra nota que tenemos que poner como apunte, que no va a venir en la presentación, es la persona o cosa sobre la cual recae el daño. Entonces aquí puse una trampita para una actividad que vamos a hacer, y es la persona que fue víctima de la violación. Instantáneo, es decir, por su duración va a ser instantáneo en el momento de la introducción del instrumento o del miembro viril, ¿verdad? Por su materia es común, está en el Código Penal del Estado de Hidalgo. Por su formación es casuístico, es decir, mediante violencia física o moral. Verbo núcleo del tipo es copular, por favor. Calidad específica, ya los vimos, que nos dicen el ascendiente, el descendiente, el servidor público, esos que mencionamos son calidades específicas. Por su ordenación metódica básico o fundamental.
Por sus elementos objetivos, la conducta copular, ¿verdad? El sujeto activo, pues ya vimos que es cualquier persona, pero algunos sujetos tienen calidad específica. Sujeto pasivo, cualquier persona, pero algunos sujetos tienen calidad específica. Bien jurídico tutelado, el normal desarrollo psicosexual, el objeto material es la persona sobre la cual recayó el daño, el resultado es material porque hay un cambio en el universo. A ver, aquí es bien importante comentar que algunos autores, muchos autores dicen que es formal, que realmente no hay un cambio en el estado de las cosas, es válido su argumento. Pero es más, yo y algunos alumnos me han comentado, cuando hacemos esta dinámica de la lluvia y de ideas me comentan, yo considero que es material porque tal vez es una persona que es virgen y hay una ruptura del himen, o porque se queda con un efecto traumático, postraumático, pues va a alterar su normal desarrollo psicosexual. Sin embargo, varios autores nos refieren que es un delito formal. Basta con la que se consume la conducta, ¿no? Tiempo, lugar, no tiene. Bueno, sí, del lugar puede ser el transporte público, ¿no? Y medios comisivos, estamos hablando de la violencia. Subjetivos es el dolo, subjetivo específico no tiene y normativo sería la cópula. Y bueno, hay algunas parafilias, quiero comentarles, que algunas constituyen delitos y otras no. En este momento no las vamos a ver, pero sí estaría este, bueno que las revisaran e hicieran un cuadro sinóptico de buscar parafilias que sí constituyen un delito o parafilias que no constituyen un delito. Les agradezco mucho. Estoy a sus órdenes. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.